Hola a todos, Hola. buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el lugar donde se encuentren o donde vean la grabación. Comenzamos una nueva charla con una invitada, bueno, no es invitada, es parte de nuestro grupo también, SOT 22 Concepción. Y bienvenidos a los que van llegando. Bueno, esta charla se llama La palabra que sana, un viaje cabalístico al corazón. Y nuestra invitada es Cristina Zurita Figueroa. Ella es psicóloga de la Universidad Andrés Bello, es cirujano dentista de la Universidad del Desarrollo, tiene magíster de educación superior de la Católica, parece, ¿sí? Sí, de la Santísima, sí. Ya. Eres especialista en endodoncia, También, diplomado en salud pública y redes asistenciales de la UDEC. Tienes una amplia trayectoria en docencia universitaria, gestión sí, académica y liderazgo interseccional en salud. Y actualmente estás enfocada en el acompañamiento terapéutico al desarrollo personal y el bienestar emocional desde un enfoque integrador. exactamente. Y desde tu práctica psicológica, te has centrado en la atención con enfoque humanista y comunitario, Mm, integras herramientas de coaching con sí, programación neurolingüística, reconversión cuántica, mindfulness, Reiki, sanación pránica, haces pranic healing, yo también. también, también, también. Bueno, y estudiante eterna de Cábala, porque la Cábala es infinita. Y bueno, has diseñado e implementado intervenciones en contextos de alta vulnerabilidad, particularmente en residencias de adolescentes, del Sí, sistema de protección como Mejor Niñez. mm, Fortaleces habilidades en afrontamiento de regulación emocional, prevención de burnout y liderazgo emocional en equipos de cuidado. sí, También has facilitado procesos de cambio en distintas áreas de vida tanto personal, educativa y profesional, y con una visión transdisciplinaria que articula la salud mental, la espiritualidad, la educación y la salud pública. una Wow. amalgama de cosas. Sí, em, bueno, te doy la bienvenida, darte las gracias también por compartir esta charla, de poder ayudarnos también al grupo. eh, y bueno, el Zoom es todo tuyo, dejamos las consultas y preguntas al final, así que bienvenida, Cristina. Gracias, Carla. Es un gusto estar acá. Y bueno, también parte de poder estar aquí también es como dice la cábala, ¿cierto? Siempre salir de la zona de confort, seguir creciendo, no quedarnos en la comodidad y ir, ¿cierto? Siempre en pos de crecer. Así que también esto también es parte de eso, de salir también de lo que es cómodo y que es seguro, que a veces es que no es mostrarse, sino que también es ir a entregar un poquito de lo que yo hago. Eh, bueno, básicamente vamos a ir, ¿cómo se llama esto? Por distintos ejes, ya de cómo yo voy trabajando, facilitando los procesos en el fondo de cambio de las personas que trabajan conmigo, mis pacientes en el fondo, que en un primer momento yo lo hacía no como psicóloga, lo hacía en el fondo como terapeuta, pero ya después con estas herramientas desde la psicología también he podido integrar todo y bueno, más aún con la cábala que me sigue permitiendo unir todo esto, ¿ya? Eh, uno de los principales, yo diría, ejes principales de las personas son muchas veces el eje de la enfermedad, el eje de la salud. Eh, Obviamente cuando no nos duele nada, cuando estamos sanos, quizás no somos conscientes de nuestro cuerpo, pero una vez que ya empieza a haber cierto eh, alguna molestia, alguna enfermedad, ya empieza a haber una toma de conciencia respecto a lo que nos sucede, ¿ya? Y este es el primer eje de trabajo, ¿ya? Cuando el alma, ¿cierto?, duele, el cuerpo habla.
este es un eje que en mis primeros años yo trabajaba desde la programación neurolingüística. La programación neurolingüística lo que nos dice es de que en el fondo siempre que hay un mensaje que el inconsciente nos está entregando y muchas veces nosotros tendemos a matar al mensajero eh, sin poder entender lo que nos dice nuestro cuerpo, ¿ya? Es decir, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, mato el mensaje. Pero llega un punto en el que mato tanto el mensajero y el mensaje que mi cuerpo también se empieza a enfermar de otras cosas. Entonces, programación neurolingüística, una, me permitió por mucho tiempo también poder abordar este eje de salud desde ese punto de vista del inconsciente y cómo el inconsciente eh, está relacionado con el mensaje, este síntoma que me habla, que me está diciendo algo, ¿ya? Luego, desde la psicología, también podemos unir esto, porque si bien también los primeros años de la psicología, el gran padre de lo que es psicoanálisis, Freud de hecho, eso es lo primero que empieza a ver, ¿ya? Ciertos síntomas de muchas personas no eran o no eran posibles de sanar con una medicina tradicional, y así empezó también un poco la psiquiatría y la psicología, y que se dieron cuenta que había algo, ¿ya? Habían emociones reprimidas, ¿ya? Había este síntoma, era algo que estaba escondido en el inconsciente de las personas. Y aquí nuevamente, ¿cierto?, emerge el concepto del inconsciente, esta parte, ¿cierto?, de nosotros que como dice Carl Jung también, que es otro gran padre de todo este tema, es que hasta que no hacemos consciente el inconsciente, nunca lo podemos ver. Entonces también desde la psicología también nos va a poder unir también la parte fisiológica, la parte del síntoma con nosotros, ¿ya? Hoy en día sabemos que muchas de las enfermedades son de origen psicosomático, es decir, no podemos separar realmente las emociones de lo que nos pasa a nivel fisiológico, ¿ya? Incluso ya hoy se sabe que el sistema inmune está completamente relacionado con las emociones, y también si lo vemos es parte también de todas las enfermedades más emergentes que tenemos hoy, es decir, hay muchísimo más fibromialgia, ya que es una de las enfermedades que hoy en día está en aumento, gastritis, pero todas, si uno lo analiza, en su gran mayoría tienen un origen psicosomático. O sea, hay muchos pacientes que yo he visto que han pasado por el gastroenterólogo, por el neurólogo, muchos exámenes y les salen todo bueno y todos les dicen, tiene que ir al psicólogo, vaya a alguien que le ayude con sus emociones, porque algo pasa. ¿Ah? Entonces también desde la psicología también podemos ir uniendo esto. Ahora, desde la reconversión cuántica, que también es otra de las herramientas que manejo, es que también la reconversión nos dice que nosotros como seres humanos somos una entidad trinitaria. Trinitaria en el sentido que somos mente, cuerpo y alma. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos, ¿ya?, de nuestra alma, eh, empieza la enfermedad. Y eso es bien bonito porque también nos desconecta también de nuestra divinidad y nos desconecta de la fuente, dice la reconversión. Entonces también la enfermedad en ese sentido también es un mensaje de que nos estamos desconectando de nosotros mismos. Si unimos todo eso con el Cábala, podemos también entenderlo, porque el Cábala también nos dice que el cuerpo se enferma porque hay una falta de crecimiento, porque hay un deseo del alma de querer salir, ¿ya? Hay un deseo del alma eh, de poder salir, ¿cierto? Mostrarse, pero no puede, ¿ya? Y también aquí, ¿cierto? La cábala nos hace toda una integración de que realmente lo que a mi alma le está doliendo, mi cuerpo me está hablando, ¿ya? Cuando yo me estoy desconectando de mí, quizás estoy muy
bueno, que lo vamos a ver más adelante, me empiezo a enfermar, ¿ya? Y eso es importante a tenerlo en cuenta y por eso también uno de los primeros ejes de trabajo es también ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué enfermedades tiene esta persona que me está visitando? Porque me puede decir, sí, yo vengo por ansiedad, ya, pero a ver, qué otros síntomas hay? ¿Qué otras enfermedades hay? O sea, si alguien me dice, no, yo tuve cáncer, ok, o sea, aquí hay muchas cosas que hay que ir viendo qué pasó, ¿ya? Y que vamos a ver más adelante que la palabra no dicha también nos pudre por dentro y que también eso tiene que ver con, también son enseñanzas también del Cábala y también de todo esto, pero desde distintas disciplinas que nos van a decir de que lo que yo no puedo expresar se va a empezar a podrir dentro de mí y eso me va a enfermar. Eh, También, y por esto también la dolencia o el malestar, como dice Mario Sabán, es un mensaje urgente, ¿ya? Y eso lo dice la Cábala. Y si ustedes lo ven, se conecta con programación neurolingüística, la reconversión. Por eso es que también no mates el mensajero, hay que escucharlo, ¿ya? Porque llega un punto en el, como les decía antes, de que nuestro cuerpo se va a desconectar y ya puede ser muy tarde para poder recuperarlo, ¿ya? Eh, y eso por eso también es súper importante volver nuestra coherencia, escucharnos a nosotros. Eh, un, un segundo eje, y que tiene que ver un poco con esto, es que todas estos signos, estos síntomas, estas enfermedades que son un mensaje, también son algo que a mí me pasó, también tiene que ver con mi biografía, también tiene que ver con el cómo yo quizás me he relacionado con mi padre, con mi madre o con el mundo. Entonces, por eso también el segundo eje es transformar es recordar, es decir, hay que irnos hacia atrás, hay que irnos a ver qué nos pasó, cuál es mi biografía, ¿ya? Cómo yo aprendí aquí y qué está instalado dentro de mis recuerdos, ¿ya? Porque como les comentaba antes, como dice también Mario Sabán, lo que no se expresa se pudre por dentro, ¿ya? Y muchos de nosotros nos hemos quedado en algún punto que quizás no podemos expresar o no pudimos expresar ciertas cosas, sobre todo con nuestros padres. Y eso es súper importante porque nuestra familia, ¿ya? Es nuestra principal ahí, la ruaj, ¿ya? Esta parte, ¿cierto? De nuestro nivel de, estos niveles que tenemos, ¿cierto? De nuestra alma, que nos condiciona, ¿ya? Nuestra familia ahí es nuestro principal, y puede sonar un poco quizás extremo, pero la familia es nuestro principal ahí como bloqueo a que salga nuestra verdadera Nechama, porque además nuestro libre albedrío, es decir, el sentirnos libres, está anulado porque repetimos lo que vimos, repetimos muchos patrones de papás, de mamás, de abuelos, muy también transgeneracional. Y por eso para mí, por ejemplo, en este punto es súper importante ir a mirar cómo hemos repetido patrones, cómo quizás mi papá, mi mamá, mi abuelo, y esto viene mucho más arriba, y esto es lo que muchos llaman el constelar, yo le llamo sanar el árbol o ir recordando, es un poco irnos liberando de esto, ¿ya? Para ser libres y entender de que a veces este deber ser que me ha instalado mi familia, mi papá, mi mamá, me está limitando muchas veces, me está impidiendo. Entonces tenemos que ver y quedarnos con la parte del Ruaj más quizás positiva y ver esta parte oscura, que al final no es una parte oscura, sino que es una parte que me está limitando, pero que si yo la miro, deja de ser oscura, la desenmaraño y me permite ser libre realmente, ¿ya? Porque esta ruaj debiera estar al servicio, ¿cierto?, de nuestra Nechama, que es nuestro deseo más principal de alma, pero a veces entra en conflicto, y es justamente ese entrar en conflicto que también me causa la enfermedad, ¿ya? Cuando es un conflicto muy, muy complejo, ¿cierto? La, como no se puede expresar nuestra Nechama, manda, ¿cierto? Toda esta,
esta impotencia, ¿cierto?, a la nefecha en nuestro cuerpo y lo manda como enfermedad, porque la nefecha no puede salir, ¿ya? Y no puede salir este deseo de alma de que queremos ser, porque tenemos que siempre cumplir con el deber ser y que está súper instalado y que es difícil, ¿ya? De salir, de poder también trabajarlo. Por lo tanto, es un eje súper importante para mí de abordarlo. Yo también lo abordo transgeneracionalmente, es decir, abuelo, bisabuelo, voy trabajando con distintas técnicas, radiestesia, eh, y es lo que también es súper importante para que la persona pueda ser libre de tomar decisiones, de elegir la vida que quiere hacer, ¿ya? Y en ese punto también programación neurolingüística ha sido una herramienta súper importante porque también todo lo que yo escuché, todos los recuerdos, todo lo que vi, también es un ancla. Entonces, muchas veces si yo vi quizás a mamá discutir siempre, papá, mis papás siempre discutiendo, las peleas o la carencia, eso es un ancla para mí, ¿ya? Me condiciona a la vez también desde la cábala. Entonces, por eso también es importante ir soltando todas las anclas, ¿ya? Transformando, ¿ya? Pero eso también implica recordar, ¿ya? Pero transformar también es bueno, porque también vamos expresando, vamos soltando con distintas técnicas lo que no pudimos decir, lo que quizás nos estaba pudriendo, lo que estaba ahí y que no podía salir, ¿ya? Por eso ahí vamos trabajando. Yo digo vamos siempre en plural, porque ustedes se van a dar cuenta que también otra de mis herramientas también son los registros acá, chicos. Entonces, yo siempre digo, yo hablo en plural, porque siempre estoy siendo asistida, entonces siempre voy en plural porque también voy recibiendo también esa ayuda, esa asistencia de a dónde ir yendo ya con cada persona. Eh, También un tercer eje es también ir afinando, si se fijan, también palabra sembrada, realidad creada, ¿ya? Todas las palabras que yo escuché de pequeño me van condicionando. Si yo siempre escuché que eh, quizás era mala para las matemáticas, que quizás no, tú no sirves para el negocio, me va a condicionar eso, ¿ya? Por eso es importante también el eje 2, el eje anterior, porque hay que ir transformando eso, recordándolo, mirándolo para después irlo cambiando. Por eso también yo trabajo mucho con ejercicios de lateralidad, lateralidad entendiendo de que comúnmente, ¿cierto? Nosotros tendemos a pensar con un hemisferio. Desde otras disciplinas se dice de que el alma ya reside dentro del el hemisferio más creativo, ¿ya? Y si lo pensamos desde el Cábala nos dice que sí, el alma está en el cerebro, pero es cierto como su recipiente, ¿ya? Hay que pensar, cierto, también con el corazón. Pero es importante la lateralidad porque si esta persona se empieza a conectar con ambos hemisferios, también puede ir también desde la creatividad, ¿ya? Desde también lo que nos aporta el otro hemisferio, ir aportando soluciones y enfrentando los problemas de una manera distinta. Ahora, esto también es importante desde la psicología porque también todo el trauma, ¿ya? Lo que nos pasó y que a veces uno puede decir, sí, mira, pero sabes que mi papá siempre quizás me pagó los estudios, nunca me pegó, pero resulta que siempre me gritó, ¿ya? Siempre le tuve miedo. Eso ya es un trauma, ¿ya? Hay muchas personas que yo diría que quizás la gran mayoría no se da cuenta del trauma que tiene, ¿ya? Y ese trauma muchas veces es preverbal, es decir, está mucho antes de en otra parte del hemisferio, que es antes de la palabra. Por lo tanto, es difícil que quizás en un primer momento la palabra emerja desde lo que me pasó, porque lo normalicé por mucho tiempo. Me acostumbré a pensar que lo que vivía era normal. Entonces, como el trauma es preverbal, hay que ocupar técnicas que me permitan trabajar con
objetos que me permitan llegar a otra parte del hemisferio donde yo pueda sacar lo que me pasó, donde yo pueda ir conectando. Por eso también los ejercicios que vienen también de programación neurolingüística, la psicología, tienen que trabajar también la parte lateral, ¿ya? El conectarnos con el otro hemisferio para que pueda emerger, ¿ya? Lo que reside ahí, que es el trauma, ¿ya? E insisto, a veces pensamos que solamente trauma complejo es que quizás yo, eh, no sé, estuve con carencia extrema, crecí bajo un puente y no necesariamente eso, ¿ya? Si las experiencias adversas en la infancia involucran muchas cosas. No es solamente quizás que me agredieron físicamente, no, a veces no somos conscientes que fuimos abusados también en lo emocional, en lo espiritual, que quizás el haber visto cómo era la relación de mi mamá y mi papá, eso sí realmente me está alterando en el cómo yo me relaciono con mi pareja, con mi trabajo, con las amistades. Entonces, es importante revisar siempre el pasado, ¿ya? Por eso, por ejemplo, para mí, cuando alguien me pide ahora y me dice, no, yo tengo ansiedad, yo siempre le digo, ok, pero tenemos que ir a revisar por qué tu cerebro aprendió a tener ansiedad. ¿Desde dónde viene esa ansiedad? Por eso empezamos el eje uno, se fijan el eje 2, el eje 3, porque yo no saco nada con mirar a esta persona en esta fotografía, la ansiedad hoy, no, porque hay algo más. Este cerebro aprendió desde mucho antes la ansiedad, aprendió a recibir a procesar esa realidad de esa forma. Y hay que entender el por qué, y hay que entender de dónde viene para irla transformando también. Y eso es importante porque a final de cuentas, también lo que buscamos es la autocompasión. Eh, yo diría que somos súper autoexigentes con nosotros mismos. Y hasta que no miramos lo que nos pasó, lo que quizás no dijimos, y que normalizamos, nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que ser más compasivos con nosotros, de que quizás nos cuesta o nos estaba costando quizás crear lo que queríamos, funcionar de mejor forma quizás en pareja, funcionar de mejor forma quizás en la realidad, en un montón de cosas, pero porque no teníamos más herramientas, ya no podíamos hacerlo distinto porque estábamos repitiendo un patrón y porque también nuestros padres hicieron también lo mejor que pudieron con las herramientas que ellos tenían. Entonces también el entendernos, la autocompasión, el querernos a nosotros mismos es un paso súper importante para también hacernos cargo y dejar también de ser víctimas de lo que nos sucedió, sino que empezar a tomar acción, ¿ya? Eso también es algo súper, súper clave. Eh, el eje 4 ya si se fijan, ya hemos ido trabajando, ¿cierto?, con esta persona, y es que también aquí empieza a haber un proceso de paz interna, florecer desde la vasija, ¿ya? Yo siempre les voy explicando, no puedo obviamente explicarles a todos conceptos tan cabalísticos, pero siempre les digo que somos una vasija. Entonces muchas veces, a ver, ¿con qué elijo llenar la vasija? La elijo llenar siempre con las quejas de los demás, con quizás cómo es mi palabra, pero también hay que mirar, porque esas fisuras de la vasija que quizás tengo de mi biografía son importantes porque por ahí va a emerger la luz también. Por ahí también voy a poder sanar, o sea, cada crisis que he tenido en mi vida es una oportunidad de ticún, una oportunidad de reparar, una oportunidad de rectificar, una oportunidad de subir. Entonces también ahí nuevamente el concepto es también dejar, ¿cierto?, de la víctima que fuimos y empezar a tomar, ¿cierto?, un poco la acción de lo que yo puedo hacer con mi vida, ¿ya? Y eso también va generando una paz interna muy, muy bonita que yo he ido viendo en las personas. Y solamente ahí
yo ya puedo empezar a trabajar con lo que, como el coaching de metas. También yo siempre digo, yo no saco nada con ayudar a alguien como coach en que logre un objetivo si es una persona insegura, si es una persona que quizás no tiene fe en sí mismo. Tengo que irme hacia atrás a ir a darle los recursos para que pueda cumplir sus metas, pero no va a cumplir sus metas si es que no limpia hacia atrás, si es que no estamos, como dice PNL, programación neurolingüística, si yo no estoy limpio de mi inconsciente, si yo no me puedo mirar a mí mismo, va a ser difícil que yo me fije una meta y la pueda cumplir. Probablemente en el camino me voy a frustrar, probablemente en el camino no voy a saber cómo llegar a la meta, ¿ya? Y yo siempre digo, detrás de la meta siempre hay algo más, ¿ya? A veces quizás sí, es comprarme la casa, pero ¿qué hay detrás de la meta? Y eso es importante también desde el Cábala, el refinar el deseo. ¿Cuál es el verdadero deseo detrás? Es quizás que mis hijos es que estén bien, estar con ellos, compartir con ellos. Entonces, sí, mi objetivo puede ser comprarme la casa, pero ¿cuál es el verdadero deseo? ¿Cuál es mi intención? Porque si yo lo conozco, todo se va a ir dando más fácil y ya deja de ser un peso. Entonces, por eso mi coaching de metas siempre va de esa mano, de ir refinando ese deseo, porque no puede ser solamente lo materialista, hay algo más que está ahí, ¿ya? Y eso es importante, el deseo, ¿cierto? Como nos dice la Cábala, de cómo irlo refinando, cómo irlo depurando, cuál es la intención que hay detrás y que ojalá esté alineado, ¿cierto? Con mi Nechama, pero se fijan ya despejando todos los condicionamientos que me le han limitado tanto tiempo. Eh, y aquí también, después de estos ejes, entramos en esto, ¿cierto? Que los que también estudiamos un poquito Cábala, este es el famoso árbol de la vida, que es muy bonito porque cada una de estas esferas también representa dimensiones súper importantes en las cuales también hay ciertos desequilibrios de energía. Y que también son importantes de ir mirando, ¿ya? Insisto, a las personas yo no le puedo decir si tú tienes un desequilibrio en Binah o tienes un desequilibrio en Yesod, pero para mí es importante porque también me permite ir viendo cómo ir balanceando, cómo ir dándole recursos, porque puede ser que es una persona súper estructurada, súper en Binah, que necesita más la parte de inteligencia emocional, más una jokma. Entonces, ese ya sería uno de el eje, más o menos el eje quinto, de cómo ir abordando los desequilibrios. Yo acá elegí los desequilibrios más, no más importantes, pero algunos de ellos, por ejemplo, en Yesod, que está un poco también el disfraz. ¿A qué me refiero con el disfraz? Nuestros padres nos han colocado muchos disfraces, ¿ya? Va a depender también muchas veces si somos hijo mayor, hijo menor, hijo del medio, la ruaj nuevamente, el cómo estoy condicionada. Y hay muchos disfraces. Quizá yo puedo tener el disfraz de que siempre soy el mediador de la familia, el héroe, el salvador, y me voy colocando un disfraz y empiezo a querer salvar a todo el mundo, a todas mis parejas, a todas las amistades, y me voy instalando algo que no me pertenece, y es un disfraz que me pesa. Llega un punto en la vida en el que me pesa. Entonces también yo trabajo eso de que identifiquemos los disfraces, porque también, como también Young, la Cábala, desde lo que también he estudiado de Mario Sabán, y es que estos disfraces que están afuera mío, estas energías, ya, si a mí siempre me están diciendo desde pequeño, no, es que tú eres quizá el payaso de la familia, esa energía va permeando mi inconsciente, va permeando mi psiquis. Entonces, esa energía también es la que me va convirtiendo en eso. Entonces, cuando yo llego a un punto en la vida en el que me doy cuenta, ¿sabes que algo pasa? Algo tengo que cambiar, algo tengo que mejorar. Llega un punto en el que también vamos a identificando también los disfraces. Otro de los desequilibrios es también en Netzach, que, bueno, hay varios, yo estoy, insisto, eligiendo alguno, que es negar el placer.
También hay mucho de también ser, como les decía antes, muy autoexigente, pero en esta autoexigencia de incluso negar el placer de lo cotidiano, de quizás no conectarme con disfrutar mi comida, disfrutar la ducha, sentir quizás el sol de la mañana, y ahí está el mindfulness que viene de otra disciplina, pero que básicamente también nos trae el momento presente, ¿ya? De entender de que quizás puedo sentir placer en comer mi comida tranquilo, no viendo el celular. Quizás puedo sentarme a comer con mi familia y disfrutar esa conversación. Puedo sentir quizás la tibieza del agua cuando me ducho, es decir, en la cotidianidad. Yo puedo hacer espiritualidad, no hace falta irme a un retiro espiritual, sino que yo en la cotidianidad puedo también en cada minuto, en cada segundo, estar consciente. Y eso es lo que también nos dice la Cábala, es decir, es en esta vida diaria, en esta experiencia diaria, en la cual yo estoy ahí, tengo que estar consciente, ¿ya? Otro desequilibrio también en Yesed, amar más que a ti mismo, ¿ya? Y ahí nos empezamos a humillar, ¿ya? Ahí también hay mucho tema con las relaciones de pareja, eh, que empezamos, ¿cierto?, ahí a caer en un juego y que tiene que ver con los límites finalmente. Y los límites también tienen que ver con la yeburá, con el cómo yo voy colocando los límites que me protegen a mí, ¿ya? Y que también en el fondo también me están también colocando límites con los demás, ¿ya? Es difícil colocar límites, sobre todo con nuestros padres que nuevamente son parte de nuestra ruaj, la familia es parte de nuestra ruaj, de nuestro acondicionamiento, pero también es necesario hacerlo, ¿ya? Para que podamos ser libres. Y también por eso mismo el Geburah, también uno de los desequilibrios es también mucho resentimiento, mucha rabia. Eh, Muchas personas llegan con esto, con estas emociones, eh, por justamente cosas que no pudieron decir, cosas que sucedieron en su biografía. Y eso es importante también irlo trabajando para que este árbol, ya que veíamos anteriormente, pueda ir fluyendo, ya. Que pueda irse, esta energía pueda ir fluyendo y equilibrándose, ya, pueda ir, ¿cierto?, bajando acá a nuestra realidad, a Malhut, de una manera más equilibrada, más balanceada, ¿ya? Pero eso también hay que irlo trabajando. Eh, y, y claro, todos nacemos sabios, como dice también en el libro Los Misterios de la Cábala, pero no lo sabemos hasta que lo descubrimos, ¿ya? Yo diría que una de las grandes, no sé si críticas, pero hay muchas líneas de trabajo, de quizás terapéuticas, en las cuales las personas están buscando la verdad en su terapeuta, en lo que les dice su psicólogo, en lo que me dice la terapeuta. Ella me dice que tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Yo al contrario, yo busco que cada persona se vaya empoderando de la verdad, que busque la sabiduría dentro, que no dependan de mí, ¿ya? Yo solamente, como siempre digo, y de hecho esa es una de las primeras cosas que estudié hace mucho tiempo en programación neurolingüística, que es facilitar procesos de cambio. No es en el fondo desde mi verdad entregársela al otro, porque mi verdad es distinta a tu verdad. Entonces, la reconexión también ahí, y que viene también de lo mismo, la conversión cuántica, es volver a esta Trinidad, volver a mente, cuerpo y alma, volver a reconectarnos con nuestra divinidad y con entender de que dentro de nosotros sí hay sabiduría. Lo que pasa es que lo olvidamos, ¿ya? Lo hemos olvidado, y ese es un camino que hay que volver a hacer, y que es un camino que yo le digo a las personas: esto no es en una sesión, no es de un mes para otro, esto es un camino, y que a veces es doloroso verlo, pero que te vas a sentir liviano al final. Te doy el 100% que vas a estar liviano al final, y que después vas a hacer tú el camino, es decir,
en un principio quizás yo voy a tomarte la manito, vamos a caminar juntos, pero yo te voy a soltar porque tú tienes que correr y tú vas a saber correr, ¿ya? Entonces, todos nacemos sabios, pero no lo sabemos hasta que no lo descubrimos. Y eso es importante, ¿ya? Como les decía, hay muchas personas que están en una dependencia muy grande con su terapeuta, con su psicólogo, y que no pueden tomar ninguna decisión si es que no, si la psicóloga me dice que no puedo hacer esto, yo no lo hago, ¿ya? Yo ahí trabajo desde otra postura terapéutica, por decirlo así. Eh, Tampoco me gusta decirle terapia porque también terapia también me siento que me coloca en una posición de que yo tengo la verdad sobre ti y en realidad para mí no es así, ¿ya? Pero para efectos prácticos vamos a decirle terapéutico, ¿ya? Pero quiero que sepan que para mí terapia ya es como que me estoy colocando en un nivel que es quizás superior y no, ¿ya? Yo soy un igual, te estoy facilitando tu proceso porque tengo herramientas que te van a permitir hacer ese proceso, ¿ya? Ahora, como les contaba, también todo esto para mí va muy mezclado e integrado con los registros acá, chicos. También hay personas que solamente me buscan para hacerse registro, solamente me buscan para hacer Reiki, o la limpieza de aura que hago con sanación pránica. Eh, pero también todas estas conocimientos y herramientas también me permiten ir a ayudar a lo otro, que yo siempre le llamo un viaje emocional, ¿ya? Y en lo próximamente, bueno, yo sí, he sido una autodidacta en lo que es cábala, pero también me estoy formando en lo que es angelología cabalista, que tiene que ver también con los ángeles, eh, y cómo en el fondo también buscar esa asistencia divina de una forma también cabalista y que también me hace mucho más sentido y que también me permite también ir integrando todo esto. Eh, bueno, esos son mis medios de contacto, ya yo atiendo online, presencial, eh, y la verdad, yo disfruto muchísimo, la verdad, cada viaje emocional que hago con cada persona, o sea, no, es muy bonito también ver cómo las personas se van transformando y después ir viendo esa paz interna, e ir viendo que sí, que en un principio, como les digo a todos los que me han visitado, sí, en un principio quizás vamos a ir a ese sendero, yo te voy a acompañar, pero va a llegar un punto en el que yo me voy a quedar atrás y tú vas a seguir y te voy a saludar de lejos porque sé que estás bien y sé que ya lo puedes seguir haciendo tú solo, ¿ya? Así que eso, espero que haya sido un entendimiento de toda esta amalgama de cosas, paradójicamente amalgama, yo siendo de un área de la odontología, que la ejercí por mucho tiempo, pero bueno, pero esto es lo que hoy, hace ya varios años, ya me dedico. Así que muchas gracias y estoy aquí atenta a las consultas, dudas, inquietudes varias. Gracias, Cristina. Bueno, A, a ti, a ustedes. sí, qué interesante poder hacer este tipo de ejercicios fusionando distintas técnicas para poder ayudar eh, a más personas. Mira, Sí. ahí Gabriela abrió la cámara. Ah, Eh, mira, por fin lo conocemos. y Ana María, bienvenida. Carlitos acaba de salir, no sé si va a regresar. Y bueno, yo no sé si hay más preguntas, pero yo acá tengo hartas. Ah, Ujú. dale, dale, dale. Bueno, Gabriel también tiene su Sí, micrófono sí, abierto. sí, o sea, yo te agradezco por el tiempo. En realidad, ha sido súper interesante. Qué bueno, Eh, yo hace poco tiempo llegué al tema estoy recién informándome. O sea, en realidad formo parte del grupo, le agradezco a Carla en su momento por aceptarme. Y tampoco me he ido presionando.
Ha sido como una búsqueda Sí. como lenta. Si uno tiene mucho tiempo, yo creo que para... y hay mucha información. Mm, Más que nada la pregunta básicamente es, ¿hay alguna, o sea, yo lo que veo es que hay muchas cosas de que uno puede, tú has ido como complementando con el tema de la cábala, ¿cierto? mm, ¿Hay alguna disciplina que tú veas que algunas veces a lo mejor no sea como complementaria y sea como contraria? Me explico. ya. Yo, por ejemplo, llegué a la cábala, no sé, en un momento por inquietud y porque encontré que las cosas no estaban funcionando bien, no sé, me Mm, puse a leer El Secreto, por decirte, ¿cachai? Y en El Secreto ya. salía una cosa súper simple que es solamente pedir al universo y que el universo te lo devuelve. Después de eso encontré que era efectivo, funcionó, pero era Sí, muy básico sí, el concepto de que solamente pedir encontraba que faltaba algo más. Y después, por ejemplo, empecé a leer sobre el tema de la activación de la glándula pineal y ya, después llega el tema de la cábala. ya. Ya, porque también ahí tiene con su conexión del universo Sí, y conectar con otros niveles, pero eso también me pareció que era como básico todavía en el sentido de que faltaba algo más, a mi parecer. Mi claro. parecer, obviamente, no sé, pues, o sea, de todavía aprendiz, no sé. Y eso es lo que va. Y después llega la cábala y he encontrado que hay un tema, una búsqueda más profunda y todavía Sí, veo las charlas de los maestros que dicen que en realidad están buscando, aún están buscando, estudiando y siempre están estudiando, o sea, siempre están encontrando algo. sí, siempre hay que Entonces, estudiar. eso me parece interesante, pero también eso llena mucho de información, hay mucha información. Eh, pero por eso, ¿hay alguna disciplina que tú creas que, por ejemplo, que tú estás mezclando varias para poder entender a tu manera la cábala, que a lo mejor alguien puede estar incursionando en otra disciplina y con la cábala y que sea totalmente contraria, que le funcione mal? A ver, Mm. yo creo que ya voy a responder esa pregunta de dos aristas. De la primera, yo creo que el camino que tú estás haciendo es probablemente el camino que muchos hemos hecho, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo por ahí por a ver, 2009, ¿ya? Yo me inicié en Reiki, ¿ya? Pero sentía como que, como que me quedaba corto, como que me faltaba. Ya, después empecé a formarme todo esto en paralelo de mi trabajo odontológico, ya otra cosa. Entonces, Reiki, después que quizás la constelación chamánica, que esto, y no le encontraba sentido, lo dejaba. Eh, yo creo que para mí, en lo personal, yo cuando ya llegué a programación neurolingüística, pero yo llegué a programación neurolingüística por registro acáchico, por mis guías, que en ese momento yo no entendía nada, pero dije, bueno, voy a hacer caso. Y eso me permitió empezar como a conectar lo que antes estaba aprendiendo, pero ahora, por ejemplo, Cábala, yo siento que me conecta todo mucho más. Entonces yo creo que el camino que tú estás haciendo es probablemente una ruta que probablemente muchos también hemos hecho, de ir viendo qué es lo que nos va haciendo más sentido, ¿ya? Ahora, yo creo que a modo personal, yo siento que, por ejemplo, sanación pránica para mí sí tiene protocolos súper estandarizados, pero desde mi perspectiva personal, yo siento que quizás de repente hay una suerte de adoración al maestro de sanación pránica. Entonces yo ahí como que digo, a mí me gusta la fuente. Como que para mí hay un choque ahí en... Que no haya Sí, intermediarios. Te siento que, entiendo. siento que Sí. sanación pránica para mí, o sea, porque no sé si tú conoces sanación pránica, Gabriel. No, no. Ya, bueno, Pranic Healing. sanación pránica es, claro, pranic healing, eh, eh, como te digo, tiene mucha información, es muy estandarizado en sus protocolos, todo te da, hay mucha información,
Pero, por ejemplo, sanación pránica es como si tuviera una suerte de, yo siento, de adoración al maestro, Master Choak, y todos tienen una foto de Master Choak y adoran a Master Choak, y a mí en lo personal es como que yo digo, me choca, porque para mí yo siento que, pucha, quizás Maestro Jesús, La Fuente. Para mí me choca un poco, por ejemplo, sanación pránica en ese sentido. Siento que va como en contra un poco desde lo cabalístico, de lo Es espiritual. que desde lo cabalístico no hay que idolatrar. Sí, ¿cachai? Entonces, para mí, como tú me dices, ¿qué es lo que está más en contra? O quizás, no sé si en contra, pero quizás que me choque sanación pránica. ¿Ya? O sea, yo como te digo, eh, tomo de sanación pránica lo que me puede servir, pero solamente X cosa muy puntual, pero no, o sea, yo no podría tener una foto de Master Choc, o sea, como lo hacen los sanadores pránicos, que es como una adoración a Master Choc, y siento que hay que ir a la fuente, ¿ya? Que no haya Eso por lo menos, intermediarios. sí, eso es lo que me pasa a mí, Bien, vale, muchas gracias. sí, Mira, eh, ya más o menos contaste que te iba a hacer la pregunta que cómo habías ah, llegado a la cábala o cuáles fueron los maestros que te hicieron el gatillo de poder continuar con este camino, porque sí, no sé en realidad contaste algo, pero me sí, gustaría que puntualizaras un poco más cómo llegaste a la cábala. sí. Bueno, como les contaba, bueno, como dice mi marido, te diste una vuelta larga, me dice, pero bueno, Pero era parte necesaria. del proceso, era parte del Sí, camino sí, también. todo parte del proceso, parte del proceso. Y sí, y con una ruaj, debo decir, súper, súper estricta, de familiar, que hubo que ahí trabajar harto. Pero sí, lo que pasa es que en todo este camino, yo empecé también a estudiar mucho, de hecho lo tengo acá, que lo puedo mostrar. eh, Empecé a estudiar mucho símbolos sagrados y hubo un símbolo que me llamó la atención, ¿ya? Ah, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y dije, ay, esto no hace sentido. Dije yo, qué raro. A ver, ¿qué es lo que es esto? Ya. Y ahí empecé a ver, ¿y esto qué significa? Mira, y esto, y después a ver, tiene que haber algo en Concepción. A ver, fue simplemente por estudiar símbolos sagrados, ¿ya? Que empecé a llegar a la cábala. Y Me ahí empezó llegaste a... también a nosotros. Y ahí llegué a ustedes, porque claro, empecé a hacer como un estudio de símbolos, porque también muchas personas me decían, porque también, sí, eso es lo otro, hay muchas personas que a veces hemos estado un poco muy como de cómo protegerme del mal, que el mal, que el mal, que el mal. Y a veces, como dice muy bien Mario Sabán, un gran cabalista, es que el mal a veces somos nosotros mismos que no hemos provocado ese mal. Ya son nuestros propios pensamientos. Son De nuestros hecho, también desequilibrios, pues nuestros son desequilibrios. energías mal posicionadas, que Exactamente. es lo que Ex- tenemos que volver exacto. a Exacto. Bueno, recuperar, sanación pránica igual equilibrar. nos dice de que también, claro, son nuestros propios pensamientos que a veces crean esa propia entidad, que tiene vida propia y que nos empieza realmente como a ensuciar y contaminar. Entonces, muchas personas me dicen, oye, ¿qué puedo usar de talismán? ¿Qué me puede proteger? ¿O de amuleto? Yo decía, uy, sí, en realidad no lo sé, voy a empezar a averiguar. Y bueno, y ahí empecé a estudiar un poco más, un poco los símbolos. Y ahí volvemos también al tema de la idolatría, o sea, darle un poder a un objeto Claro, para que te pueda ayudar. Es como, exacto, que es lo que conversábamos con Carlos, parece, ¿o no? sí, De los sí, talismanes y amuletos, sí, 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 en sí, su sí, charla.
en su charla. Y que claro, entonces ahí yo, bueno, yo la verdad siempre, San Benito para mí siempre ha sido como un buen aliado si alguien me dice, mira, esto, o sea, no ocupes otra cosa, San Benito, la fuente, es algo que también es una oración también también mucho antes, más, no tan cristiana, mucho más anterior y que obviamente también es de protección. Y por eso llegué a Árbol de la Vida, ahí dije, qué interesante esto, empezamos a estudiarlo y ahí empecé a consumir eh, mucha información de lo que estaba de Mario Sabán, de lo que publicaban en el grupo, que me hacía sentido, literalmente me volaba la cabeza, hasta que ya ahora que tengo el tiempo, claro, como les contaba, estoy estudiando ya la angiología cabalista con Paulina León, que ella es de Ecuador, Fue mi eh, compañera que de fue su carrera, compañera de maestría de en Cábala. maestría, Sí. y que claro, también ha sido súper interesante porque como también yo he ido estudiando, también lo que he ido Ella hace hablando, una especie de Reiki con Reiki angelical. sí, ya, pero falta para eso, todavía ahí estoy, angelología cabalista, eso, de aquí a diciembre ahí termino, son varios meses Bueno, de bueno. estudio. Sí, pero Mira, que acá hay otra pregunta, dice, ya. que dijo Carlos, dice, ¿cómo accedes a los registros acá, chicos? ¿Y cómo es la técnica o el medio? Me refiero, se refiere al medio de cómo hacerlo, no sé. Ya, a ver, sí, registros acá, chico, la verdad que es súper sagrado, es un entrenamiento, yo diría que bastante intenso. Yo aquí en Concepción, claro, a ver, a- mi maestra de registros, ella me inició a mí, y sí, tiene que ver también con también abrirse la pineal, que lo que tú estás estudiando tú, Gabriel, pero de ahí es un camino, o sea, en esa primera iniciación a uno le entregan un protocolo, ya, que es bastante estricto, por decirlo así, para poder acceder a registro. Uno se va entrenando, a ver, yo registro 2018, 2019 me tuvo que haber iniciado un registro. Y yo te diría que de todas las cosas no es que sea lo más pesado, pero es lo más riguroso, eh, porque requiere también una preparación previa eh, de uno como canalizador ya del espacio. Ya, por lo menos yo soy sumamente rigurosa en registro acástico. La preparación, como te digo, o sea, alguien te inicia, hay un protocolo que uno sigue. Yo en lo personal me quedaba corta con lo que me habían enseñado en ese momento y a pesar de que yo le preguntaba harto a mi maestra, eh, no obtenía la respuesta. Entonces yo dije, ¿sabes qué más? Yo ya, voy a tener que estudiar, estudiar, estudiar. Y ahí también leí muchos libros. Hay hartos libros también, literatura como en inglés de registro acáchico. Hay un libro que está en español que no tiene el protocolo exacto, pero sí pudiera ser interesante, que es de Ernesto Ortiz. Él tiene también como retiros espirituales. Eh, el protocolo que él tiene es muy similar, pero claro, no es que él te vaya, porque es un libro que uno va leyendo, pero hay que ir, o sea, en mi caso yo fui tomando, leyendo mucho, siguiendo estudiando, porque me daba cuenta que había muchas cosas que no había aprendido, por ejemplo, cuando me iniciaron, y que claro, fallaba en eso, fallaba en lo otro. Hoy, por ejemplo, desde el Cábala, te puedo decir de que más aún necesito Cábala para leer registros. O sea, también
hay un protocolo, por ejemplo, del Cábala de apertura, por ejemplo, con ángeles para protegerse, porque, o sea, como dice el Cábala, no, es una herramienta de protección también como de muchas cosas. Entonces, el registro yo Eso también diría, te iba a preguntar, eso era mi sí, próxima pregunta. ¿Cómo tú te protegías de estas energías? sí, bueno, Y cómo la persona que estás atendiendo o la misma persona se puede proteger? O sea, son las dos sí, cosas. ¿Cómo te so- proteges tú como sanadora o ayudante sí, energética, llamémosle así, y cómo se protege también la persona o uno sí. mismo? Súper interesante tu pregunta porque tiene que ver con la anterior, porque yo te diría que cuando yo recién empecé, como te digo, hace varios años atrás, yo leía un registro acá, chico, y no sé, estaba toda la semana enferma, así resfriada. Y yo decía, chuta, o era súper agotador, porque es como, porque lo que pasa es que registros son dimensiones que están súper arriba, o sea, del Cábala esto está como en Atzilut, están los registros acá, chicos, o sea, esto está Amena. súper arriba y eso requiere que también uno también tiene que estar estable psíquicamente, entonces, y Conectada, conectada, entonces subir, conectada, bajar. enchufada, Sí, po. Entonces, el, el- subir, el bajar, enchufe eléctrico arriba. exacto, subir, bajar, es una experiencia que al principio es como que, oh, eh, uno lo siente físicamente, el cuerpo se resiente. Entonces, a mí me pasaba, yo leía un registro un sábado y estaba toda la semana como enferma, cansada, mal. Entonces yo decía, chuta, algo estoy haciendo mal. Y claro, habían aspectos que faltaba trabajar, faltaba estudiar, faltaba estudio. Y es como, por eso también es que el Cábala es tan importante, porque es que uno siempre tiene que estar estudiando. Y pasa en cualquier técnica. Y por eso también es importante la pregunta tuya, Carla, porque claro, muchas veces yo hoy, si tú me preguntas, yo genuinamente, yo no podría, por ejemplo, ir a hacerme quizás cualquier terapia con cualquier persona porque digo, yo no sé si esa persona está completamente equilibrada, no sé qué protocolo tiene, no sé qué rigurosidad tiene en el comer, porque por ejemplo para registro acá, chicos, hay cosas que yo no puedo comer como 2 semanas antes, o sea, de hecho yo no como cerdo, hay montones de, hay limpieza, que la sal, que esto, que lo, o sea, Alcohol, drogas, exacto, o mucha sea, azúcar, o sea, entre siempre hay que otras tener cosas. una dieta balanceada. Lo sé Sí, porque también soy maestra en registro acá, chicos. ah, Entonces, ¿viste? entonces, Entonces, Eh, entonces, yo digo, ¿qué seguridad tengo yo de que el otro sea riguroso? No lo sé, ¿ya? Hoy soy mucho más, más, no desconfiada, pero sí digo, no lo sé, tampoco se trata de juzgar, sino de claro, cuidado. Eso, de de cuidado. cuidado mucho. O sea, yo siempre digo a las Ahora, una personas, persona que no sabe nada de espiritualidades o no sabe nada de terapias, ¿cómo podría esa persona poder saber sí, quién sí y quién no? sí, Eh, y tan, la otra consulta que está llegando, que Carlos la hace, dice, entonces la lectura de registro acástico sería a través de un medium. no. Eh, No, yo no soy medium. Por ejemplo, yo siempre le digo, medium conecta con bajo astral. Yo no conecto con bajo astral. ¿Por qué? Porque son energías, como digo, de bajo astral. Registro acá, chicos, sería, yo lo diría más una persona que, un canal, porque a ver, hay varias maneras de leer el registro, o sea, no varias maneras, pero de la forma que a mí me enseñaron es que yo podría abrir en los registros a la persona, pero por ejemplo, yo lo hago, yo me abro mis registros primero y así yo abro los registros de la persona. Siempre lo hago así, nunca lo hago ya, sin con mi registro abierto. autorización a tus guías, Exacto. ángeles, arcángeles, Todo, la toda divinidad, mi, la fuente universal, sí, o sea, para todo poder mi team. pedir la autorización a los
ángeles, arcángeles, la divinidad de la otra persona. Exactamente. Entonces, yo siempre le digo a las personas, yo no te puedo dar, porque me dicen, ¿qué hora para registro hoy día? No, es que le digo yo, no se puede porque mira, esto es algo súper sagrado que yo hago. Cuando yo lo hago, no es como uno tras otro, así como en serie, no, o sea, esto es algo súper sagrado. Yo me doy, por lo menos si la hora a las 9, a las 8 yo estoy limpiando el lugar, yo me estoy limpiando, gracias también también a lo que es la cábala y al protocolo también de ángeles. Además hago el protocolo también de ángeles, de protección. eh, los también ocupo también símbolos también que no me los saco nunca. Entonces también me voy protegiendo en eso. Entonces también la pregunta del cómo saber que quizás quien me está leyendo registro acá, chicos, por ejemplo, es una persona eh, de confianza. Una hay que entender de que el lenguaje de los registros es un lenguaje súper amoroso, ¿ya? Es decir, Positivo. súper positivo, súper amoroso, no es como el lenguaje de nosotros, porque yo le digo, esto es algo que es súper elevado. Entonces, no es un oráculo, no es un tarot, ¿ya? No es que te van a decir va a pasar esto. Pudiera ser que sí, ¿ya? Pero Y a es el veces tampoco mejor. te quieren dar los mensajes, No, porque mira, acá Carlos con la misma dice, la otra pregunta es si es la persona que consulta sus registros, consulta lo que quiere, le dicen lo que sea que los guías le den a conocer, ¿cómo funciona esa parte? ya. Bueno, yo también tengo como un protocolo cuando alguien me pide hora para registro y se lo mando, ya le digo, léelo para que tú te prepares. ¿Y prepararse en qué sentido? Yo siempre explico que hay como una orientación de preguntas que tú puedes hacer, pero hay dos salvedades importantes. No puedes preguntar por nadie fallecido ni nadie que esté con alguna enfermedad como terminal. Ahora, eso no quiere decir que a mí me van a hablar de alguien que falleció. O sea, ahí me pueden decir los guías, oye, tu abuelito dice tal cosa, tu mamá dice esto, pero yo no estoy conectando con el bajo astral. No, son los guías que yo canalizo, ¿ya? Ujú. Eh, y eso es importante porque también la información que a veces uno recibe, por eso es tan importante también ser riguroso, por eso también la geología cabalista también me ha ayudado harto, porque también tú no sabes qué información estás recibiendo. Puede ser también la oscuridad, por decirlo así, también te puede dar información, ¿ya? Y tú a veces no sabes qué estás escuchando. Entonces, por eso es importante uno tener un canal súper depurado de lo que está escuchando, ¿ya? Por eso para mí es importante yo abrirme los registros y así abrir los registros a la otra persona. Pero como te digo, una de las cosas más importantes es que registro siempre es un lenguaje amoroso, siempre te va a dejar como con el alma tranquila, en paz, no te va a dejar con duda, no te va a dejar como angustiado. Si algo te deja angustiado, es porque hay algo ahí que no es una energía, siempre que hay duda, división, que no hay unión, podríamos entrar a decir que quizá no es la parte más equilibrada de alguna técnica o terapia. No sé si respondo a la pregunta de Carlos. Yo creo que sí. Voy a Mira, dejar de eh, compartir para para ir, mirar también el chat. para ir cerrando, me gustaría hacerte una última pregunta y Dale. después si quieres compartir o hacer una especie de resumen o quieras dar algún mensaje final. Por ejemplo, Ah, pero mira, Carlos pregunta, ¿es oído por el lector visión? Ah, mira, eh, yo no sé cómo lo hacen los demás, pero por ejemplo, yo siento, escucho, miro. eh, yo a veces les digo a las personas, mira, esto es como tener un teleprompter porque me van hablando, pero yo voy percibiendo las sensaciones que tú tienes, o sea,
es como, estoy en contacto con tu alma. Entonces, quizás tú pensaste la pregunta y yo la siento, la escucho y te digo, ya, yo sé que me quieres preguntar esto, pero mira, ellos te dicen, así es, así voy canalizando. Y a veces yo no estoy con mi registro abierto, por eso digo, yo a veces no estoy con mi registro abierto, pero como siempre estoy pidiendo asistencia, yo puedo estar en una sesión como de lo otro que les contaba y me van soplando igual, porque siempre estoy siendo asistida, por eso siempre yo hablo en plural y siempre le digo a las personas, mira, yo hablo en plural, pero porque siempre estoy pidiendo asistencia. Para mí cada acto, sea una sesión de Reiki, sea una sesión de programación neurolingüística, sea este viaje emocional, siempre es algo para mí que es sagrado, porque estoy trabajando con una persona. Claro. Entonces, yo siempre me posiciono así, ¿ya? ¿Qué pregunta te había llegado a ti, Carlos? No, no, yo quiero hacerte la pregunta porque como Dale, este es un viaje al corazón, entonces, viaje al corazón. ¿qué papel juega el corazón en la Kabbalah? ¿Y, Hoy, pucha, el y cómo corazón. lo conectas con la Sefirá de Tiferet en el árbol de la vida? Bueno, es que el corazón, eh, que esto va a sonar un poco medio, no sé si bíblico, pero hay una imagen de Jesús que yo creo que todos hemos visto que él siempre está, ¿cierto? Como nos muestra el corazón, y es que eh, desde ahí debiera ser nuestra toma de decisiones. Yo siempre le digo a las personas, mira, piensa, pero permite que este pensamiento baje a tu corazón y que desde ahí emerja y lo puedas hablar. Y esa es la clave, porque si lo tomas solamente desde acá, va a ser muy desde lo racional, muy desde quizás de la biná, pero si le pones Hogma, lo bajas y desde Tiferet viene, va a ser la clave, va a ser una palabra que va a emerger con una intención mucho más depurada. Qué Eso. bonito. Bueno, pon honor al tiempo. eh, si quedan más Oye, sí, preguntas, son las diez y sí, media, mira, sí. no, nos fuimos en la bola. Eh, bueno, si quedan preguntas, Cristina está en el grupo, así que Sí, pueden hacer las preguntas también directo a ella o al grupo en general y entre todos vamos compartiendo y vamos respondiendo también. Así sí, que, Cristina, muchas, muchas gracias. gracias a usted. Bienvenida. Si quieres después darnos otra charla más Yo adelante. feliz, me encanta Así, compartir. así que quizás podríamos hacer, bueno, ahí veamos, conversémoslo. Se puede hacer Sí, una especie de temas y podemos hacer algún tipo de parece que unidades. registro acá, chicos, es algo ahí que siempre llama la Eh, atención registro, sí, es Hace algo 2 años atrás o 3 años atrás invité un compañero psicólogo de maestría y él también nos ya, habló de registro acá, chicos. Está ya, también en SOT 22 el video, así que sí, para ahí también ver. Pero si tú quieres sí. hablar después más adelante, bienvenida. O Y le sea, damos yo lo que les podría contar así muy entre nosotros, aunque va a estar en YouTube, es que cuando yo no me iniciaba a leer, pero les puedo contar de que y siempre le cuento esto a las personas y le digo, mira, a veces registro acá, chicos, puede que uno venga con la pregunta como, no, yo quiero preguntar de mis vidas pasadas, pero tus guías no te van a entregar esa información. Hay que prestar atención a lo que también ellos empiezan a hablar, ¿ya? Porque desde que uno abre, ellos van a hablar, hay que prestar atención a eso, y generalmente eso también responde a las preguntas. La primera vez que yo me leí registro acá, chico, con en ese entonces mi maestra, yo debo decir que estaba súper desconectada de muchas cosas y mis guías me completamente dijeron, mira, Malhut, completamente terrenal. sí, muy mal hood. Y mis guías me dijeron, ¿sabes qué? Porque yo fui porque estaba muy estresada, tenía muchas enfermedades y bueno, X. Y yo siempre me río porque ahora lo puedo entender. Y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, lo único que me dicen tu guía es que tienes que estudiar
programación neurolingüística. Y le dije, ¿y qué es eso? No sé, me dijo, no tengo idea, pero me dicen que estudies esto y que te va a hacer mucho sentido. Yo dije, chuta, mm, mm, ¿será? Y salí con una sensación como, bueno, si me dicen Interrogantes, eso, preguntas. debe ser por algo. O sea, claramente como ustedes verán, han pasado, no sé, muchos años y ahora me río porque digo, sí, tenías razón, porque por ahí partí y llegué ahora y como psicóloga también sigo uniendo más cosas. Eso es lo bonito de poder unificar y poder ayudar también. Así es. Bueno, Cristina, chicos, muy buenas noches. Estamos, bueno, buenas noches acá en Chile. Ah, Así sí. que ¿Pero estamos aquí internacional o somos todos de Chile? todos de Chile, pero después van a ver la grabación. Ah, sí. Ya, voy a cortar aquí la grabación. Buenas noches, muchas gracias a todos. Chao, chao.